Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, a lo largo de la historia de la humanidad, se puede observar que las creencias religiosas siempre se han opuesto al avance de la ciencia y del conocimiento humano. Esto, que parecería un problema resuelto hoy en día, sigue pasando con alarmante frecuencia. Es de sobra conocido el daño que ha causado la religión en el combate a las enfermedades, como el caso de África, donde la Iglesia se ha opuesto de manera sistemática y criminal al uso de métodos anticonceptivos, en especial el condón, y esto ha provocado una de las mayores catástrofes sanitarias en relación al SIDA en ese continente, que ya ha causado millones de muertes, y lo peor es que esto sigue pasando mientras la Iglesia, con una enorme terquedad, insiste en que el uso del preservativo es contrario a las enseñanzas bíblicas. Siempre ha sido así, y no solo en casos de enfermedades, sino en todo el avance de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el debate en cuanto al uso de células madre, la clonación o el aborto tienen como un factor común la resistencia de una religión atrapada entre el progreso de la humanidad y los textos de un libro arcaico, viejo y contradictorio en el que se basan sus anquilosadas creencias en estos temas. Hoy los invito a que juntos revisemos algunos de los más evidentes casos en donde la religión, en lugar de apoyar el crecimiento humano, lo ha detenido, bloqueado o de plano suprimido. Pero antes, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de las actualizaciones. En la descripción les dejo el enlace para que se integren a la comunidad de La Fosa Escéptica en Facebook y los enlaces para que, si así lo desean, apoyen al canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Los ateos vemos a la Biblia como un libro lleno de datos falsos en cuanto a la estructura del universo y en general de todo el mundo físico, como es el caso de los textos de este libro que se oponen a las leyes de la naturaleza. Los puntos de vista del libro sobre temas científicos son similares, podríamos decir iguales, a las creencias sostenidas por personas primitivas y analfabetas en ese periodo de la historia. Esto, por supuesto, pone en evidencia la absoluta carencia de una inspiración divina en la redacción de este libro. Un ser supuestamente omnipotente, omnisciente y omnipresente, pues no podría dictar un libro que no fuera perfecto. Y es evidente que debido a su total falta de rigor científico, ese libro está muy alejado de esta supuesta intervención de Dios en su redacción. Un ejemplo muy claro de lo que estoy argumentando es esa enseñanza bíblica errónea que hizo que los teólogos cristianos se opusieran a la prueba de Galileo de que la Tierra gira sobre su eje y que ésta a su vez gira alrededor del Sol. En el siglo XVI, Copérnico propuso esta teoría sobre el movimiento de la Tierra. En el siglo siguiente, el telescopio de Galileo demostró indiscutiblemente que Copérnico tenía la razón. Exactamente, señor Villalpando. La terca posición de la Iglesia, que ya es un clásico en ellos, en ese entonces condenó las observaciones de Galileo, pues consideraba que debido a que la Tierra es la creación de Dios y que a su vez ésta le sirve de casa a su todavía más grande creación que es el ser humano, ésta debería estar, según estos absurdos teólogos, en el mismísimo centro del universo. Para oponerse a la doctrina de Copérnico y demostrar que la Tierra permanece estacionaria mientras el Sol se mueve a su alrededor, la Iglesia Católica señaló, háganme favor, no estudios astronómicos, ni siquiera observaciones empíricas, sino que quiso fundamentar su aseveración mostrando un capítulo bíblico, exactamente el capítulo 10 del libro de Josué. Ahí se nos dice que Josué, a fin de tener un periodo más largo con luz de día para llevar a cabo una orden de Dios que lo mandó a matar ahí a unos amorreos, no mandó poner faroles, velas o siquiera fogatas, sino que le pidió a Dios, imagínense, que si le podía detener al sol para que no se hiciera de noche tan rápido y así pudiera ver dónde estaban escondidos esos amorreos y liquidarlos fácilmente sin estarse tropezando con muertos, que realmente es una cosa muy desagradable, ¿verdad? Y de poca educación. Si ustedes consideran esto sensato y apegado a las leyes físicas, entonces deben de solicitar de inmediato una cita con un psiquiatra. Claro,
Detener el sol es más fácil que iluminarse con antorchas. Una completa estupidez bíblica. Pero no es la única, ¿eh? Otros pasajes del librito demuestran que la Tierra sí está detenida en el espacio. Como el Salmo 93 que dice: el mundo está establecido para que no se mueva. O el de Crónicas que dice exactamente así: el mundo también será estable para que no se mueva. Y si no queda claro con estos, tengo otro, ¿eh? El mismo Salmo 104 dice textualmente: el Señor puso los cimientos de la tierra para que no sea removida para siempre. Me emociona hasta la paráfrasis que usted desniegue de manera posesiva y hasta ramificada la palabra de Dios nuestro Señor, hasta el punto de contundente, aunque digestible, de contraponerse a ella, asegurando de forma vanguardista pero grotesca que la tierra se mueve. Si en verdad los científicos insensibles pero patéticos acertaran de forma inexorable a esa cuestión cuestionable y la tierra se moviese, patéticamente, de forma práctica, habría más viento, más aire. O usted de manera dantesca, cuando ha sacado la cabeza por la ventanilla de su auto, cuando va en movimiento, surrealísticamente hablando, no se le mueven los cachetes por el aire. Ahora imagínese cómo se le moverían si todo el planeta se moviera de forma magnificada e inclusive beligerante. ¿Verdad? Fíjese, y ya lo dejo porque la vecina me pidió que le hiciera otra introducción bíblica. Y ya es la tercera esta semana. Debido al apoyo de Galileo a la doctrina copernicana, la Inquisición lo amenazó con torturarlo, lo obligó a retractarse y lo condenó a lo que hoy llamamos prisión domiciliaria, donde muere en 1642 a los 77 años de edad. Además, por si fuera poco esto de arruinarle la vida a alguien, solo por demostrar lo contrario a las enseñanzas religiosas, durante casi 200 años, los líderes religiosos organizaron el infame Índice de Libros Prohibidos de la Iglesia Católica. Esa oficina controlaba toda la literatura impresa y decía qué libro sí se podía leer y cuál era destruido por ser demoníaco. Pues esta oficina condenó todos los escritos que afirmaban el doble movimiento de la Tierra. Y no solo los católicos procedían de esta estúpida manera. Los protestantes no eran mucho mejores. Durante muchas generaciones, las principales ramas del protestantismo, la luterana, la calvinista y la anglicana, denunciaron que los hallazgos de Copérnico y Galileo eran contrarios a las escrituras y por lo tanto no deberían ser aceptados. Y no solo se oponían en esa época oscura de la ciencia al hecho de que la Tierra se mueve efectivamente sobre su eje y alrededor del Sol, sino que en la Biblia se encuentran los versículos que apoyan esa fantástica creencia de que la Tierra es plana. Sí, señoras y señores, en el siglo VI, un monje cristiano, que aunque ustedes no lo crean, se llamaba Cosmas, escribió un librito titulado Topografía Cristiana. Este loco ensayo mentirosamente científico describía la estructura del mundo físico, claro, basándose en la Biblia, ¿verdad? Este monje loco y desquiciado aseguraba que la Tierra era plana y que estaba rodeada por 4 mares. La profecía escrita en el libro de la Revelación 1:7 fue la base que usó este demente para llegar a su absurda conclusión. El tal Cosmas afirmaba que cuando Cristo regresara, todo ojo le verá. Cosmas razonó, no sé si bajo el influjo de alguna sustancia por la que hoy en día iría a la cárcel, que si la tierra era redonda, la gente del otro lado pues no vería la segunda venida de Cristo. Cuando leí esta estupidez, no pude contener la risa y mucho menos mis esfínteres. Pero es que también el pobre monje no tenía la culpa. La Biblia lo hizo llegar a esa conclusión. Los versículos que mencionan los 4 ángulos de la tierra son el de Isaías 11:12 y el Apocalipsis 7:1. Y en general los libros de Jeremías y Hechos contienen más apoyo para la idea de que la tierra es plana. Y bueno, ni qué decir de estos idiotas New Age que insisten en que el planeta es más plano que el cuerpo de mi esposa. Híjole, me van a pegar. No le pueden cortar. Debido a tales enseñanzas bíblicas, la mayoría de los primeros padres de la Iglesia pensaban que la tierra era plana. Pero ¿cómo no iban a pensar esa estupidez si la Iglesia los convencía de que así era, o si no los mandaba a quemar en la hoguera? De hecho, la visión del mundo contenida en el libro de Cosmas fue aceptada durante varios siglos como doctrina cristiana ortodoxa. Incluso en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón propuso navegar hacia el oeste desde España para llegar a las Indias Orientales, que es a donde realmente quería llegar, la noción bíblica de una tierra plana fue una fuente importante de oposición para este famoso navegante genovés.
Si esto de que el centro del universo es la Tierra era aceptado exclusivamente porque el ser humano habita en ella, otra idea aún más loca es la respuesta que daba la Iglesia y la Biblia sobre este asunto en particular. Y la Biblia tiene una respuesta para esto. Este libro indica que la Tierra se sostiene en el universo por medio de columnas. Sí, ¿me oyeron bien? Los pilares donde supuestamente se sostiene la Tierra se mencionan en varios versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, 1 de Samuel 2:8 y Salmos 75:3, además de Job 9:6. Estos versículos reflejan la creencia de los antiguos hebreos de que la Tierra descansa sobre pilares. Y digo, ¿nadie se preguntaba dónde es que esos pilares se sostienen? Por si todo lo anteriormente expuesto no le resulta hilarante, la Biblia promueve ideas completamente ebrias, disparatadas y realmente estúpidas. Por ejemplo, en ese libro se puede leer la tarugada de que el cielo es una cúpula sólida que cubre la tierra. En el relato de la creación que se da en el primer capítulo del Génesis, el versículo 17 es muy claro. Ahí dice que el Señor, o sea Dios, puso al sol y a la luna en el firmamento para alumbrar a la tierra. Ahí viene lo curioso. La palabra hebrea traducida como firmamento es raquia, que significa metal martillado. Más apoyo para esta locura de que la tierra está sostenida por columnas, pues la encontramos en Job 37:18, donde el cielo es descrito como un espejo fundido. O Isaías 40:22, que dice textualmente que Dios extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y ya para acabarlo de amolar, el Apocalipsis 6:14 dice, y los cielos se apartaron como un rollo cuando se enrolla. Así pues, no es de extrañar que los religiosos, basándose en la Biblia y no en la ciencia, aseguraran tales sandeces. Este concepto del cielo era común en el antiguo cercano oriente y los escritores de la Biblia lo daban por hecho. Con base en la Biblia, la mayoría de los primeros padres de la Iglesia aceptaron sin cuestionar la noción del firmamento. La misma posición fue apoyada por el amigo Cosmas y por lo tanto fue parte de la doctrina cristiana ortodoxa durante varios siglos. Resulta electrizante, cuanto más desulfuroso y propositivo, que otra vez y de manera ministerial, aunque rústica, minimice usted las paráfrasis bíblicas con tanta subordinación e inclusive lo haga con esa falsa filantropía tan rústica y antropoide. Es de que más sin en cambio, obviamente nuestro planeta, así mismo como otros, inclusive dinámicos, se sostienen en algún punto espacial en el espacio. De lo contrario y de manera introvertida, seríamos sujetos de forma misantrópica a una caída infame y prolongada, inclusive pertinaz. La ciencia retrógrada en su concepto más oblicuo no se contrapone con los hechos, sino que los recontraviene sin imprecisión evolutiva. He dicho. Y ahora, si me lo permiten, me diluyo hasta la casa de la vecina, porque cuando su marido sale, yo mismo y al mismo tiempo entro. Esta doctrina ortodoxa también tenía ideas tan descabelladas como la de que el firmamento tiene ventanas que los ángeles las abren cuando Dios quiere enviar lluvia sobre la tierra. Cosmas creía que cuando se abren estas ventanas, algunas de las aguas contenidas sobre el firmamento, ese que menciona el Génesis 1:17, caen en la tierra. La base de Cosmas para esta creencia fue la declaración en el Génesis 7:11 y 12 de que en el momento del diluvio de Noé se abrieron las ventanas de los cielos y cayó la lluvia. Después de lo que hemos visto hasta ahora, es obvio que tenemos que hablar del compendio de las más grandes inexactitudes, errores y estupideces científicas que contiene la Biblia y que podemos encontrar desde sus primeras páginas. Es en el Génesis donde estos tropiezos son evidentes. Es bueno conocerlos para demostrarle, sobre todo a los religiosos, la falta de rigor científico y desmoronar la idea que ellos tienen de que la Biblia es una guía científica exacta y confiable. Nada más alejado de ello. Después de todo, para el grueso de la sociedad que se mueve entre la religiosidad ligera, esa que dice soy cristiano a mi manera, siempre será bueno enfrentarse a la realidad de que la Biblia no debe ser leída como una descripción minuciosa de la naturaleza, ni mucho menos como un libro de ciencia. Por eso,
Para aquellos incautos religiosos que aún sostienen que la Biblia es un texto científico, hasta el extremo de preferir que sus seres queridos se mueran antes que recibir una salvadora transfusión de sangre, no sobra hacer un recuento de los errores científicos que comete la Biblia con respecto a la creación según está descrita en el Génesis. Vamos a pasar por alto el dato de que la Biblia reduce la cronología del universo, que ahora sabemos que es de miles de millones de años, a apenas 6 días. Y para abrir boca, comencemos con el tema de la luz. La luz fue creada en el primer día según el Génesis 1:3. Aquí es donde comienzan las dudas. ¿De dónde salió la luz si Dios no hizo las estrellas hasta el cuarto día? Voy a tratar de contestar a la pregunta que nos hace el señor Villalpando. Suponiendo que Dios haya inspirado este texto, podría referirse entonces a la radiación de fondo del universo en el periodo de tiempo en que se enfrió hasta el punto de que su longitud de onda pasó por el espectro visible. En la actualidad, su longitud de onda se ha corrido hasta llegar a la radiación de microondas, en donde la pueden captar los radiotelescopios. Sin embargo, el texto bíblico dice que Dios llamó día a la luz y noche a las tinieblas, lo que descarta de inmediato esta hipótesis. En primer lugar, amigos míos, en ese momento de supuesta creación del universo por parte de Dios, no había sol ni tierra y por lo tanto no hay movimiento de rotación que pueda marcar la sucesión del día y la noche. Y en segunda, no pudo haber existido la oscuridad porque sencillamente el universo mismo debería haber sido literalmente pura luz. Descontemos, claro está, que cuando fueron creadas la luz y las tinieblas, la Tierra ya preexistía según la Biblia, pero en realidad la Tierra surgió después del nacimiento del Sol, lo que aconteció en el cuarto día según la Biblia. Y aquí les dejo esta perla. En el Génesis, el Sol y la Luna fueron creados de manera conjunta, cuando la ciencia moderna y aceptada señala que el Sol debió nacer primero, la Tierra después y la Luna al último, producto, claro está, de una fenomenal colisión cósmica. Así es, profesor. La cosa se pone más complicada en el segundo día de la creación, cuando Dios se pone manos a la obra y construye el firmamento. Desde la óptica de la ciencia moderna, este paso sería innecesario porque el firmamento en realidad es el universo y a este ya lo había hecho. Pero además, resulta que crea el firmamento, según esto, para separar las aguas superiores de las inferiores, como marca el Génesis 1:7. De esta manera, la Biblia explica, fíjense, que el cielo es azul porque se trata de un océano celeste retenido por una cúpula transparente. Y no solo eso, capítulos más adelante, Dios desata el diluvio universal abriendo las compuertas del cielo y dejando caer todo este océano celeste sobre la tierra. No es posible tanta ingenuidad. Y yo me pregunto, ¿qué se fumaron los que escribieron eso? Aparentemente, y según el relato bíblico, las estrellas están clavadas contra esa cúpula transparente porque de otra manera estos tipos no podían explicarse cómo es que estaban pegadas allá arriba. Aunque en tiempos de los escritores bíblicos se creía que las estrellas visibles eran todas las que existían, faltaba mucho aún para que nuestro amigo Galileo Galilei, armado de un telescopio muy rudimentario, demostrara que existen muchas más estrellas que son invisibles a la desnuda mirada del ser humano. Hablemos ahora de lo que sucede en el Génesis con la vida biológica. Dios realiza la estupidez de crear la vegetación en el tercer día, cuando aún no había sol que irradiara luz y permitiera a la vegetación hacer la fotosíntesis indispensable para su existencia. Este pequeño desajuste en la tabla cronológica hizo que las plantas permanecieran, todo según la Biblia, un día entero pasando hambre, hasta el cuarto día en que por fin les hizo el favor de crear al sol. También respecto a la vida animal hay algunas incongruencias, ya que la vida de los océanos es creada en el quinto día y la vida terrestre junto con el ser humano en el sexto, lo que es correcto a rasgos generales, con excepción de nuestras queridas ballenas, que fueron creadas antes que los insectos y presumiblemente que los reptiles, cuando en la historia paleontológica del planeta aparecieron exactamente al revés. Además, resulta que las plantas con flores y que producen frutos, a las que se denomina angiospermas, fueron creadas 2 días antes que los animales terrestres, cuando en la realidad surgieron exactamente al revés. Esto pone en evidencia la falta de conocimiento científico por parte de Dios, ya que estas plantas con flores no pueden sobrevivir sin insectos que efectúen la polinización. O sea, no abejitas, no flores, tache para Dios.
Un rasgo del texto bíblico sí es interesante. Le dedica un día entero a la creación de las bestias marinas, anticipo de lo extenso y mal conocido que son y siguen siendo los mares en su profundidad, y que por supuesto a la facilidad que representa explorar lo que es la tierra firme. Esto definitivamente comprueba otra vez que ese texto tiene todo menos inspiración divina. En resumidas cuentas, el Génesis, como hemos visto, pues es una verdadera porquería en cuanto a su veracidad científica. Y si así comienza ese librito, ¿qué se puede esperar del resto? Las historias bíblicas llevaron al mundo cristiano a creer durante siglos que Dios le enviaba señales a la humanidad desde los mismísimos cielos. Este crédulo y religioso grupo de analfabetas pensaba que los cometas advertían sobre la ira divina y el castigo inminente, que las estrellas y los meteoritos presagiaban eventos benéficos como el nacimiento de héroes y grandes hombres. Acuérdense, por ejemplo, de la estrella de Belén. Que los eclipses, fíjense, significaban angustia divina en respuesta a los eventos en la tierra, y las tormentas y otros climas destructivos eran el resultado del carácter violento de Dios o de la malicia de Satanás. Otras locuras bíblicas sobre el mundo físico incluyen, por supuesto, a los simpáticos dragones, como los encontramos en Jeremías 51:34. ¿Unicornios? También los encontramos en la fauna bíblica. Los pueden encontrar en Isaías 34:7. Estos pasajes, increíblemente, llevaron a muchos naturistas de la Edad Media a pensar que tales criaturas míticas realmente existían. Y eso no es todo, ¿eh? La Biblia contiene todo un zoológico insólito y su información es completamente inexacta. Al decir, por ejemplo, que el murciélago es un pájaro, eso lo encuentran en el Levítico 11:13 al 19. También explican, háganme el favor, que la liebre y el tejón son animales rumiantes y la semilla de la mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Total, un compendio de tarugadas biológicas e inexactitudes zoológicas, lo que me pone a pensar que o bien los que escribieron la Biblia no tenían la más peregrina idea de zoología y mucho menos fueron inspirados por Dios, o bien que sí fueron inspirados por Dios y este era un tarado sin conocimientos de la naturaleza que él mismo creó. Finalmente, es inconsistente con la ciencia y ridículo el creer que Dios multiplicó el lenguaje de los humanos, es decir, inventó los idiomas, solo porque tenía miedo de que construyeran una torre lo suficientemente alta como para llegar al cielo, como lo marca el Génesis en el capítulo 11. Ya me imagino el enojo que trae ahora ese Dios con la estación espacial, ¿eh? Los resultados históricos al confiar en la Biblia para obtener respuestas sobre el mundo físico son desastrosos. No es un espectáculo agradable ver a un número muy grande de personas creer en estas tonterías. En todos los campos se desarrollaron puntos de vista teológicos de la ciencia que nunca han conducido a una sola verdad y, sin excepción, han alejado a la humanidad de la verdad y han hecho que la cristiandad tropiece durante siglos en abismos de error y de dolor. Aquí cabe muy bien la pregunta que siempre me he hecho. ¿Saben ustedes de alguna de estas estupideces que sobre la naturaleza tiene la Biblia y que haya sustituido uno solo de los muchos descubrimientos científicos que ha hecho la ciencia? Los reto, amablemente, a que me lo demuestren. En vista de las numerosas creencias erróneas de la Biblia sobre el mundo físico, no hay razón para pensar que sus escritores hayan tenido razón sobre asuntos abstractos e invisibles, y sobre todo, estas evidencias e inexactitudes en cuanto al campo científico desmoronan completamente la inspiración divina que alegan los religiosos que contiene su inseparable librito. En resumen, al estar tan equivocada con respecto al universo tangible y observable, la Biblia no puede considerarse una guía confiable para cuestiones científicas, y usar este libro para sustentar afirmaciones en este campo es por lo menos una completa estupidez. Hasta aquí este video. Espero sus comentarios sobre este tema. Hasta el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.